Y dice así la santa palabra del Señor: cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado por el hurto en la mano, con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses, amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo a nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiese dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, y a los perros la echaréis. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares.
Muy buenos días, hermanos, amigos. Vamos a iniciar con la breve meditación de Éxodo capítulo 22. Hermanos, en este capítulo nosotros podemos conocer, en este capítulo 22 del libro de Éxodo, podemos conocer, en primer lugar, hermanos, que Dios es un Dios justo, pero también Él es un Dios santo y un Dios bondadoso. Esta serie de leyes, hermanos, esta serie de deberes que encontramos en este capítulo, además de enseñarnos acerca del carácter de Dios, pues la ley refleja el carácter de Dios, ciertamente en estos mandatos también podemos ver una restricción a la maldad del pueblo. Ese es otro uso de la ley. Podemos verlo en algunas de las amenazas, en algunas de las advertencias, en algunos de los castigos que aquí se nos presentan. Pero también podemos ver un tercer uso de la ley que hablaba Juan Calvino, que tiene que ver con cuál es la voluntad de Dios. La ley también tiene ese uso para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Particularmente cuando nosotros leemos estas leyes, estos mandatos, podemos ver cuál es mi deber para con mi prójimo, pero también cuál es mi deber para con Dios. Hermanos, en este capítulo Moisés nos presenta algunos casos particulares, algunos detalles de aquellos mandatos generales que nosotros vimos en el capítulo 20, en los 10 mandamientos. Es decir, aquí nosotros tenemos una serie de leyes civiles, de leyes dietéticas, y también de leyes ceremoniales que van a ser un eco, un recordatorio de aquellos mandatos, de aquel resumen de la ley moral de Dios que fue dada en el Sinaí en los 10 mandamientos. Así es que, hermanos, meditemos en estas leyes, en estos deberes de este capítulo 22, para que podamos conocer este carácter justo, este carácter santo, este carácter bondadoso de Dios, pero al mismo tiempo, así como dice el apóstol, que nosotros siendo enseñados por la ley de Dios como ese tutor, nos lleve a mirar a Jesucristo, nos lleve a mirar el carácter de este Dios hecho hombre y así podamos imitarlo. ¿Verdad, hermanos? Porque a fin de cuentas un propósito de la ley es llevarnos a Cristo, y una vez que nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo, somos salvados para obedecer los mandamientos de Dios. La ley no se anula. Así es que meditemos, hermanos, en primer lugar en las leyes para proteger la propiedad. Después veremos las responsabilidades sociales que nos presenta este capítulo y finalmente, como dije, veremos a Jesucristo en la enseñanza de estos principios. Leyes para proteger la propiedad. Hermanos, un principio que podemos sacar de esta serie de casos es que en una situación de robo o algún otro daño, alguna propiedad privada, lo justo es restituir. Lo justo es poder pagar aquello que se ha robado. Muchas veces el doble, muchas veces el quíntuple, según el valor de aquello que se ha robado. Y de manera general, hermanos, al analizar esta primer parte del capítulo 22, ahí que en nuestra versión dice leyes sobre la restitución, de manera general nosotros podemos ver 3 tipos de situaciones
Tres tipos de casos en los cuales la gente debía apelar a estas leyes, ya sea que lo arreglaran entre ellos, en casos, digamos, más sencillos. En algunos casos más difíciles se podía apelar a las autoridades civiles, y todavía en casos más complicados se podía apelar a un juramento delante de Dios. Por ejemplo, lo que podemos denominar el juicio del pueblo. Esto, como dije, se podía resolver entre dos personas, entre el agresor y el agraviado. El agraviado podía apelar a estas leyes, como es el caso de robo a bueyes y ovejas, también en el caso de un robo a una casa, en el daño a cosechas de campos y viñedos, o también en el caso de daño a otros bienes, como podría ser el dinero. Pero aún tenemos otros casos más difíciles, donde se podía apelar a las autoridades civiles. Ambas partes, tanto el agresor como el que había sido dañado, podían entrar en litigio, es decir, podían entrar en un pleito para resolver algún caso. Y tenían que apelar pues a los jueces. Dice el versículo 9, si tienen ahí la escritura, dice: en toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Pero como dijimos, aún podía haber casos más difíciles de resolver, en los que se podía apelar a Dios mismo, en lo que podemos denominar el juicio de Dios, en los que ambas partes podían apelar a Dios bajo un juramento. Ellos debían presentarse ante Dios, y a la persona a quien Dios declarara culpable tendría que pagar lo justo. Versículos 10 y 11. Miren cómo dice ahí la palabra de Dios. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Hermanos, estas leyes para la protección de la propiedad privada, con esto nosotros aprendemos en primer lugar que Dios es justo, ¿verdad? Él protege aún las propiedades de las personas, protege a las personas. Y por lo tanto, hermanos, si nosotros dañamos algo ajeno, si nos han prestado algo y de alguna manera lo dañamos, lo justo es que restituyamos. Pero también, hermanos, en la segunda parte de este capítulo, en ese título no inspirado que vemos en el capítulo 22, que dice leyes humanitarias, podemos ver algunas otras responsabilidades sociales, responsabilidades para con el prójimo. Y como en el caso anterior, hermanos, también aquí tenemos una serie de casos que podemos decir van de lo menor a lo mayor. Pues primero tenemos algunos deberes para con las personas más vulnerables de la sociedad. Pero también este capítulo nos presenta algunos deberes para con las autoridades, para con los jueces. Y además algunos deberes para con Dios. Primero veamos, hermanos, deberes para con los más vulnerables. Tenemos algunos casos aquí, en esta segunda parte. Algunas leyes para la protección de las mujeres vírgenes. No es como ahora, en aquellos momentos cuando alguna mujer estaba comprometida o se iba a casar.
dependía 100% de su marido, 100% de ese hombre. Por eso si alguien agraviaba a una mujer virgen, él tenía que responsabilizarse de esa mujer, tomarla como su mujer. También algunas otras personas vulnerables que nos presenta el capítulo es los extranjeros, personas que vivían un tiempo en aquella tierra, ellos también tenían que ser protegidos. Además, la protección a las viudas y a los huérfanos, que está muy presente en todas las Escrituras, y además la protección a los más necesitados. Por ejemplo, en la protección a las viudas y a los huérfanos, dicen los versículos 23 y 24, si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán viudas y tus hijos los huérfanos. Vemos la justicia de Dios, pero también vemos la misericordia de Dios. Por ejemplo, en el versículo 27 acerca de los más necesitados, dice: puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves, si tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. Hermanos, de esta manera también aprendemos acerca de estas responsabilidades sociales, a tener especial cuidado a aquellas personas vulnerables dentro de la iglesia, aún en nuestra familia o alrededor nuestro. Porque recordemos que Dios, hermanos, es vengador, pero también Él es bondadoso y es misericordioso y compasivo. Pero además vemos unos deberes para con las autoridades, cuando también dice el versículo 28, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esta honra a los gobernantes, que también vemos en el Nuevo Testamento con los apóstoles Pedro y Pablo, como ellos en sus cartas también hacen este énfasis de nuestros deberes para con las autoridades civiles. ¿Y qué decir, hermanos, de los deberes para con Dios? En el capítulo también vemos algunas leyes que nos hablan de la honra a Dios. Por ejemplo, en ese temor al ofrendar, al ofrecer los primogénitos a Dios, en no comer animales algún animal que haya sido despedazado, o en el castigo para aquellas personas que practicaban la hechicería. También en los deberes para con Dios, en ese castigo de los que cometían alguna perversión sexual, o también el castigo a los idólatras. Y hermanos, aunque muchas de estas leyes pertenecían a lo que se conoce como la ley ceremonial, que se daban en el contexto del templo, y que ciertamente nuestro Señor Jesucristo viene a hacer el cumplimiento de eso. No obstante, aún de estas leyes ceremoniales que ya no aplican directamente a nosotros o explícitamente a nosotros, ciertamente sí los principios morales permanecen. De tal manera, hermanos, que nosotros debemos atender a la adoración a Dios con honra y con un santo temor, porque Dios es un Dios santo. Y hermanos, estos atributos de que he estado hablando continuamente en esta meditación, Dios es justo, Dios es santo y Dios es bondadoso, los tenemos de una manera más gloriosa en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por las Escrituras nosotros podemos conocer que Jesús es justo. Así dice la primera carta de Juan 2:29,
Si saben que Él es justo, hablando de Jesús, sepan que también todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que, hermanos, aún a través de la meditación de este capítulo, miremos a aquel que es justo, a Jesucristo, para que nosotros también, imitándolo a Él, practiquemos la justicia. Miremos, hermanos, a aquel que nunca codició lo de su prójimo, aquel que nunca tomó lo de su prójimo como nuestro Señor Jesucristo, sino al contrario, cumpliendo aquel mandato de la ley que dice: no codiciarás nada de tu prójimo, o no hurtarás, no robarás. Aquel que, cumpliendo esa ley, no solo no robó, no solo no codició, sino que Él mismo dio de sí. Siempre vio por aquellos que lo necesitaban. Siempre tuvo misericordia de aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Y tal fue su entrega, tal fue su generosidad, que aún Él mismo se dio en la cruz por nosotros, los pecadores. Somos llamados a imitar a este bendito Señor, aquel que nunca dijo mentira, sino que siempre habló verdad con sus santos labios. Pero, hermanos, también podemos ver que Jesús es bondadoso. Este carácter bondadoso podemos verlo en Mateo 9:36, cuando al ver a las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así como Él es compasivo, también nosotros seamos compasivos, misericordiosos, amorosos con aquellos que tienen necesidad. Pero no solo una necesidad externa, sino aquellos que son pobres en espíritu. Aquellos que, necesitados del Salvador, claman a Él en busca de perdón. Aquellos que acuden a sus santos pies en busca de misericordia. Así como Cristo no los rechaza y es misericordioso para con ellos, de igual manera nosotros seamos misericordiosos para con aquellos que son pobres en espíritu. Pero además Jesús también es santo. Dice Apocalipsis 3, 7 al 8, el mismo Jesucristo hablándole a la iglesia dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y continúa diciendo: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vemos la exhortación de Cristo a obedecerle. Por cuanto Él es santo, nosotros, hermanos, somos llamados a ser santos. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos. La palabra de Dios es luz a nuestro camino. La palabra de Dios es ese jabón de lavador que limpia nuestras almas. Cuando David decía que se deleitaba en la ley de Dios, se deleitaba en Dios mismo, porque la ley refleja el carácter de Dios. David se deleitaba en obedecer a Dios porque de esa manera él mostraba su amor a Dios. Vemos, hermanos, cómo la ley de Dios es aún relevante para nosotros. No somos antinomianos que rechazan la ley de Dios.
Tampoco somos legalistas en querer aplicar literalmente algunos de los mandatos civiles o algunos de los mandatos ceremoniales que vemos allí y aplicarlos a la iglesia. No, sino que vemos el mandato moral en todo ello y esos principios se aplican a la iglesia. Miren, hermanos, la importancia del uso de la ley en nuestra predicación del Evangelio. Dice Martín Lutero, si no hubiera sido por la ley, nunca habría conocido mi necesidad del Evangelio. Pues hermanos, cuando nosotros vemos la ley de Dios, vemos el carácter de Dios, pero también vemos las amenazas de Dios, lo cual hace que nuestro pecado sea restringido de alguna manera. Pero también en la ley de Dios nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y entonces es como ese tutor que nos disciplina, que nos amonesta y que nos lleva a mirar nuestra profunda necesidad de un Salvador, de Cristo el Señor, quien nos libra de la maldición de la ley para obedecer ahora sus mandamientos. De una manera libre, gozosa. Así que hermanos, esta mañana sigamos adorando a este Dios que nos salvó. Y a este Dios, amado amigo, que puede salvarte a ti. Si tembloroso por el peso de tu pecado, que te revela la santa palabra de Dios, acudes a este Cristo que se te ofrece por medio del Evangelio. Amén.